Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Finalmente, mis hermanos, regocíjense en el Señor. Escribir las mismas cosas no es gravoso para mí y es seguro para ustedes. Cuidado con los perros, cuidado con los malos trabajadores, cuidado con los que mutilan la carne, porque somos la verdadera circuncisión, que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos confianza en la carne. Aunque yo también tengo motivos para confiar en la carne. Si alguno piensa tener motivos para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo nacido de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. En cuanto a celo, un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia bajo la ley, irreprochable. Pero cualquier ganancia que tuviera la conté como pérdida por causa de Cristo. De hecho, lo cuento todo como pérdida debido al valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura, para poder ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y no teniendo mi propia justicia basada en la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios que depende de la fe, para que pueda conocerlo y el poder de su resurrección y compartir sus sufrimientos, llegando a ser a Él como Él en su muerte, para que si es posible pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, no hemos venido aquí para entretenernos, sino para ser edificados e instruidos en nuestra santa fe. Venimos aquí para concentrar todos nuestros poderes de mente, corazón y voluntad en ti y pedir que tu Espíritu Santo pueda abrirnos las Escrituras de tal manera que nuestros corazones ardan dentro de nosotros. Y al comenzar esta serie de estudios en la carta de tu siervo Pablo a la iglesia en Roma, oramos para que estas palabras cobren vida para nosotros, de una manera nueva, de modo que si las conocemos bien, traerás nueva verdad, nueva luz de tu palabra. Si no las conocemos, lo harás lo suficientemente simple como para que podamos digerirlo. Te pedimos, oh Dios, que ahora podamos tener los ojos abiertos y contemplar las cosas maravillosas de tu ley. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Puede parecer extraño para ustedes que comencemos el estudio de la carta de Pablo a los Romanos leyendo parte de su carta a los Filipenses. Creo que verán por qué antes del final del estudio de esta mañana. Porque en el estudio de esta mañana no vamos a estudiar una parte de la carta de Pablo a los Romanos. Quiero presentarles la carta y hacerlo refiriéndome al propio Pablo. En el verano del 386 después de Cristo, un norteafricano que ahora era profesor de retórica en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, estaba llorando en el jardín de su amigo. Mientras él era brillante intelectualmente, moralmente vivía la peor vida que podía vivir. Y su amigo había tratado de convencerlo de que dejara todo y pasara una nueva página y darle la espalda a la vida inmoral que llevaba a pesar de que era profesor universitario. Y en ese momento, mientras estaba sentado ahí llorando, porque se sentía demasiado débil para romper con sus hábitos, había un niño en el jardín de un vecino que gritaba: «Levántate y lee». Y él se levantó y leyó. Tomó y a su alrededor lo que había un pergamino que su amigo había estado leyendo, lo recogió y lo leyó. Resultó que era la carta de Pablo a los Romanos. Y esto fue lo que leyó de esa carta. Leyó:
Debemos comportarnos apropiadamente como en el día, no en deleites y borracheras, no en libertinaje y licencia, no en arrastrarnos y en celos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no hacer provisión para que la carne gratifique sus deseos. Él escribió: no volvería a leer ni lo hubiera hecho con ninguna necesidad. Al instante, al final de esta frase, una luz clara inundó mi corazón y toda la oscuridad de la duda se desvaneció. Su nombre, Aurelio Agustín, y pasaba a ser conocido como San Agustín, uno de los más grandes cristianos que haya habido. Y todo sucedió porque leyó 2 versículos de la carta de Pablo a los romanos. Pasando ahora a las páginas de la historia, en el mes de noviembre del año 1515, un monje agustino que había sido nombrado profesor de teología superior en la Universidad Juvenil de Wittenberg, en Alemania, comenzó una serie de conferencias sobre la carta de Pablo a los romanos. Pero él no podía entender la carta y estaba desconcertado. Y en particular había una frase que no podía entender. Y era la frase "la justicia de Dios". Y él escribió esto: anhelaba mucho entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino, excepto esa expresión, la justicia de Dios, porque interpreté que significaba justicia, por lo cual Dios es justo y obra con rectitud al castigar a los injustos. Día y noche reflexioné hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual, a través de gracia y pura misericordia, Él nos justifica por la fe. Entonces sentí que renacía y atravesaba puertas abiertas hacia el paraíso. Toda la escritura adquirió un nuevo significado, y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se convirtió en inexpresablemente dulce, en amor mayor, y este pasaje de Pablo se convirtió para mí en la puerta al cielo. Su nombre, Martín Lutero. Y de ese monje agustino, dando esas conferencias en esta misma epístola a los romanos, han surgido todas las iglesias protestantes en el norte de Europa y en otros lugares del mundo. La Gran Reforma, de la cual deben haber oído. Pasamos las páginas ahora al año 1738, y en mayo de 1738, el 24 de mayo para ser precisos, un clérigo anglicano que aún no se había convertido y que había estado en Oxford y había estado en el extranjero como misionero para los indios de América, pero había sido un fracaso, había regresado a su hogar, fue a la Catedral de San Pablo y ese domingo por la mañana escuchó el servicio. Estaba interesado, pero no fue de gran ayuda. Por la noche fue a una pequeña sociedad de refugiados alemanes que se reunía en el sitio del actual banco Barclays en Aldersgate Street en Londres, y cuando el reloj marcaba las 9 menos cuarto de esa noche, escribió esto en su diario. Aproximadamente un cuarto antes de las 9, mientras uno leía el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos y describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba solo en Cristo, Cristo para mi salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y la muerte. Su nombre, John Wesley. Y nuestro hijo, nació a las 9 menos cuarto de un domingo por la tarde y por eso se llama Richard Wesley Powson, en honor a este gran hombre. Ese fue John Wesley. Otro gran hombre cristiano que vamos a ver su historia en una película el sábado que viene. Y en esta historia quiero que noten la escena de las 9 menos cuarto de esa noche en Aldersgate Street. Fue esta carta a los romanos nuevamente, más que cualquier otro libro de las Escrituras. Esta carta ha marcado la historia de la iglesia cristiana y ha tenido una profunda influencia en persona tras persona,
Mencioné 3 amaneceres de estudiantes, Agustín, Lutero y Wesley, pero has tocado a la gente común, no a los intelectuales, los que pueden leer, y eso ha transformado sus vidas. También no sé qué hará la epístola a los romanos aquí, por nosotros. Ni siquiera sé qué hará por mí mientras preparo estos estudios. Nunca antes había llevado a una iglesia a través de esta carta, para mi vergüenza. No sé qué va a hacer. Les diré esto. Van a obtener todo el provecho que puedan si vienen aquí. Si vienen pasivamente y simplemente escuchándome hora tras hora, domingo por la mañana tras domingo por la mañana, no hacen nada con la carta de los romanos, de domingo a domingo van a obtener muy poco. Pero si por el contrario toman lo que puedo darles por la gracia de Dios y trabajan en ello, lo estudian, oran, lo piensan en casa, entonces esto podría revolucionar su vida cristiana. Es un libro asombroso. ¿Por qué? Algunos lo llaman el mejor libro del Nuevo Testamento y otros el mejor libro de la Biblia. Yo aceptaría esta segunda visión. Creo que es el mejor libro. San Crisóstomo lo leía 2 veces por semana. Tan importante pensó que era. Bengal, un gran comentarista santo del Nuevo Testamento de hace siglos, dijo que esta es la carta festival o de día festivo. La epístola para cuando te vas de vacaciones. Deberías llevar la epístola a los romanos y leerla mientras estás de vacaciones para refrescarte, ya que tu cuerpo y mente se recrean. Bueno, intenten esto también cuando se vayan de vacaciones, lleven la epístola a los romanos. Una clase de lectura navideña si quieren unas vacaciones para su alma, así como para su cuerpo y su mente. ¿Por qué? Déjenme decirles ahora o leerles algo de William Tyndale, que escribió, y luego entraremos directamente en el estudio. William Tyndale, el hombre que tradujo por primera vez la Biblia al inglés y fue quemado en la hoguera por hacerlo, William Tyndale escribió esto sobre Romanos. Ya que esta epístola es el principio y la parte más excelente del Nuevo Testamento, el más puro Evangelion, de donde obtenemos nuestra palabra evangelio, por cierto, es decir, buenas nuevas, y llamamos evangelio nosotros, y también una luz y un camino hacia toda la escritura, creo que significa que todo cristiano no solo lo debe saber de memoria, de corazón y sin el libro, sí, sino que también se ejercita ahí cada vez más continuamente, como con el pan cotidiano del alma. Nadie puede leerlo con suficiente frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque cuanto más se estudia, más fácil es. Cuanto más se mastica, más agradable es. Y si se busca más profundamente, las cosas más preciosas se encuentran en él. Por lo tanto, se esconde un gran tesoro de cosas espirituales. Y Martín Lutero, al volver a él, dijo, los cristianos deberían memorizar la carta de Pablo a los romanos, basándose en que, con razón, es la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más claro de todos. Ahora, puedo subrayar que conozco miembros de la iglesia que ni siquiera lo han leído completo. Y sin embargo, Tyndale y Lutero estaban convencidos de que todo cristiano, no todo niño cristiano, sino todo adulto cristiano, debe aprenderlo de memoria y memorizarlo. Eso es algo que bien podrían hacer. Sé que cuando uno mayor se hace, más difícil es memorizar, pero cuanto mayor te haces, más te das cuenta de lo que memorizas, para que todo se iguale de esa manera. Les sugiero seriamente que, dado que solo estamos tomando 1 o 2 párrafos por semana, memoricen cada semana lo que hemos hecho y lo repitan a ustedes mismos durante la semana mientras hacen sus otros deberes. Si lo hacen, obtendrán mucho de ello. Aquí hemos tocado el secreto de la carta de Pablo a los Romanos. Es el evangelio más claro de todos. Si alguien quiere saber cuál es el evangelio, que lea la carta a los Romanos. Usamos la palabra tan a menudo, el evangelio. ¿Qué queremos decir con eso? Nos referimos a todo lo que Pablo habla aquí. Es el único libro de la Biblia donde el evangelio está claramente definido y descrito en plenitud. Hablamos del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero solo contienen una parte del evangelio. El significado completo del evangelio no pudo extraerse hasta después de que Cristo murió y resucitó. Y fue Pablo a quien Dios
le dio la santa tarea de describir y definir lo que quería decir con el Evangelio que salva a las personas. Por eso es tan importante. Y si no tuviéramos este libro, deberíamos tener verdaderas dificultades para juntar las partes del Evangelio que se encuentran en otros lugares. Aquí está todo junto, claramente, en un todo. Ese es el secreto de su importancia y su influencia extraordinaria. Algunas personas han llamado a este libro El Evangelio según Pablo. Ese título es 3 palabras, demasiado largo. No es el Evangelio según San Pablo, es el Evangelio. Y no hay otro. Algunas personas dicen, prefiero el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Juan, o el de Mateo, al Evangelio de Pablo. Pero no hay otro Evangelio, distinto al que predicó Pablo, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están incluidos en él, como partes de él. De hecho, Pablo una vez dijo esto. Le dijo a una de sus iglesias, si alguien sube a su púlpito y predica otro evangelio diferente al que les he predicado, maldíganlo, porque está trayendo veneno a la iglesia, que sea anatema. Y cuando un evangelio no es un evangelio, la respuesta es cuando no está de acuerdo con el de Pablo y la carta de Pablo a los Romanos. Puedes probar a cualquier predicador. Puedes preguntarle a un predicador, ¿cuál es tu evangelio? ¿La carta de Pablo a los Romanos? Y si él te dice que sí, entonces sabes que es un predicador del evangelio. Si dice que no está de acuerdo con lo que dice Pablo en Romanos, entonces sabes que él no es un predicador del evangelio. Él tiene otro evangelio y no debes escucharlo. Pablo dijo que no hay otro, solo hay uno. Es el que les prediqué. Y aquí está escrito. Este es el Evangelio, el corazón del cristianismo. Es por eso que vamos a estudiarlo ahora. Es interesante notar que cuando Pablo lo escribió alrededor del 57 o 58 después de Cristo, cuando estaba en uno de sus últimos viajes misioneros. Y estaba parando en la casa de Gaio, un hombre rico en Corinto, un puerto marítimo de Grecia Occidental. Y menciono esto porque Pablo lo estaba escribiendo después de haber sido misionero durante 20 años, después de haber predicado el Evangelio y haberlo visto funcionar en ciudad tras ciudad, y pueblo tras pueblo, y hogar tras hogar. Sabía que era el Evangelio, sabía cómo funcionaba. Y aquí ha escrito el Evangelio que había estado predicando todos estos años. Acá no hay un joven con todo el entusiasmo unilateral de haber visto parte de la verdad. Aquí está un hombre maduro, con experiencia, que ha predicado el Evangelio durante años y sabe lo que es, porque no es un resumen apresurado de una verdad a medio digerir. Aquí hay un hombre que sabe qué es el Evangelio y lo escribe, y nosotros tenemos que preguntar por qué lo escribió. ¿Por qué lo expresó de forma de una carta? ¿Y por qué escribió a Roma? Y estas son las preguntas que nos ocuparán durante el resto de esta mañana. Pablo, por supuesto, era un gran escritor de cartas y solía enviar sus cartas a todo tipo de iglesias y personas. Fíjense que las escribió él, no las escribía él mismo, sino que tenía un secretario, un taquígrafo, como lo llamaban en esa época, un amanuense. Solía llamar al amanuense y luego caminaba de un lado a otro en una habitación, y los pobres amanuenses, sin saber mecanografía, tenían que escribir todo con letra grande, en griego, y con Pablo creo que debe haber sido terrible. Y pueden imaginar a Pablo caminando de un lado a otro en una habitación y derramando su verdad. El Evangelio, las cartas a Galacia, a Filipos, a los Colosenses, a Timoteo, a Filemón, derramando su conocimiento y el pobre secretario escribiéndolo todo. A veces Pablo sí lo firmaba con sus inusuales letras grandes, pero siempre tuvo un secretario. Y esta carta es una de todas sus cartas, y es muy parecida a las otras en algunos aspectos. Comienza con el saludo que dirige a los lectores, incluye algunas notas personales, antes de pasar al tema principal, y luego al final, algunas notas más personales, y un saludo al final y la carta termina. Es muy parecida a otras cartas y por supuesto tenía que enviarla por correo, pero no había un correo en aquellos días, había un correo romano oficial para que el correo oficial, pero ¿cómo enviaba Pablo sus cartas a una iglesia?
Tenía que enviarlas por medio de un individuo. Y en este caso, la carta tenía una cartera, una mujer, una señora llamada Febe, una viuda rica que había sido diaconisa en la iglesia en Cencrea. Y esta diaconisa, con un paquete de piel y dentro envueltas las hojas de papiro de la carta de Pablo a los Romanos, la llevó 1500 millas hasta la iglesia en Roma. Me pregunto si se dio cuenta de lo que tenía en la mano. Me pregunto si se dio cuenta de que llevaba la parte más importante de la Biblia. Me pregunto si se dio cuenta de que llevaba una carta que iba a tener más influencia en la historia de Occidente que cualquier otro pequeño escrito. Ni se imaginaba. Piensen en lo que podría haber pasado si lo hubiera perdido o si le hubiera pasado algo. Esa mujer lo llevó 1500 millas, la carta de Pablo a los Romanos. Febe, la diaconisa, fue la cartera de Pablo. Entonces él tenía un secretario, tenía una mujer cartera para enviar esa carta, por lo que era como sus otras cartas. Pero habiendo dicho esto, era muy diferente a cualquier otra carta que escribió, por varias razones. Y la razón principal es que es la única carta que Pablo le escribió a una iglesia que él no había fundado y a una iglesia que nunca había visitado. Cada carta que escribió fue a una iglesia que conocía, una iglesia que había comenzado, una iglesia con problemas que había visto. Esta es la única carta que escribió a una iglesia que nunca había visto y una iglesia con la que no había tenido nada que ver hasta ese momento. Claro, él conocía a algunos de los miembros y menciona, como lo hace uno cuando describe a un extraño, los amigos en común que tienen. Estás escribiendo a alguien a quien nunca le has escrito y entonces dice, bueno, creo que tenemos un amigo en común en el señor Smith. Eso te presenta y cuantos más contactos como ese puedas poner en la carta, más sentirás que lo leerán. Y se darán cuenta y de la misma manera, Pablo en esta carta incluye más nombres personales de sus amigos que en cualquier otra carta. Porque le escribe a una iglesia que no lo conoce. Es como si alguien le escribiera como iglesia y dijera, bueno, conozco al señor Hitchcock y conozco al señor Jones y conozco al señor Watts y al señor fulano de tal. Y una larga lista de nombres. Entonces uno cree que este hombre conoce algo sobre nuestra iglesia. Sentimos que ya es amigable con nosotros y Pablo menciona entre 35 y 40 miembros de la iglesia que conoce. Pero él no ha estado en Roma hasta ahora. Y eso explica por qué la carta es bastante diferente de todas sus otras cartas. No trata de problemas locales, no critica, no reprende, ni elogia a la iglesia local. Más bien es una especie de carta impersonal. Trata sobre cosas y no de personas. Se trata de temas, no de una iglesia, y es por eso que es tan diferente y para algunos se lee un poco como una conferencia teológica. De hecho, tiene un propósito bastante diferente, como veremos más adelante. No estaba tratando de ordenar la iglesia en Roma. Estaba haciendo algo bastante diferente. En todas sus otras cartas estaba tratando de resolver un problema local, tratando de poner a la iglesia en la línea correcta, diciéndoles qué hacer y qué ser. Pero en este caso, él no hace esto. Bueno, ahora vayamos un poco más lejos. Creo que a esta altura sería bueno que les contara algo sobre la iglesia en Roma, al menos lo que sabemos sobre ella. Sabemos muy poco y muy poca gente nadie sabe. Ahora, ¿quién la inició y por qué Pablo la escribió? Sobre quién la inició, me temo que la respuesta es muy simple. Nadie lo sabe. La Iglesia Católica Romana dice que Pedro lo hizo, pero no hay evidencia de que eso haya sucedido en absoluto. De hecho, toda la evidencia apuntaría en otra dirección. Si Pedro lo hubiese iniciado, Pablo sin duda habría enviado saludos a Pedro. Y mencionó a Pedro, pero no lo hizo aquí. Pedro pudo haber visitado Roma más tarde. Hay una tradición de que lo hizo y que murió en Roma. Pero no hay evidencia histórica. Nadie sabe cómo comenzó esta iglesia en Roma. ¿Cómo empezó esta iglesia entonces? Hay un escritor del siglo IV que dice que esta iglesia fue única porque comenzó sin haber visto ningún milagro y sin haber visto ningún apóstol. Entonces, si no vio ningún apóstol ni ningún milagro, ¿cómo empezó? Bueno, creo que debemos leer un poco entre líneas.
En el día de Pentecostés, cuando 120 personas alabaron a Dios en otros idiomas que nunca habían aprendido, entre la multitud había gente de Creta, Cirene, Capadocia y Arabia, y visitantes de Roma. ¿Se dan cuenta de que el primer día de la iglesia cristiana ya había visitantes de Roma? Pero el día de Pentecostés, ¿saben cuántos judíos vivían en la ciudad de Roma, la capital del imperio? 40.000 judíos vivían en una colonia en Roma. 40.000. Y cada vez que había una fiesta en Jerusalén, aquellos que podían permitírselo o que tenían ahorros, fueron a Jerusalén para la fiesta. Y en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, había algunos judíos romanos ahí. Y sin duda, algunos de ellos se convirtieron a través de Pedro. Estaban entre los 3.000, pero tuvieron que regresar a Roma y por eso no pudieron seguir reuniéndose en la iglesia de Jerusalén. Se reunieron en la casa de alguien en Roma y leyeron su Antiguo Testamento a través de ojos cristianos. Y estaban emocionados de que ahora creían en Jesús. Se convirtieron y así es como debe haber comenzado. Y por razones obvias, la iglesia en Roma debe haber sido en gran parte una iglesia cristiana judía durante algunos años. Después de un tiempo, por supuesto, algunos creyentes gentiles se mudarían a Roma o se convertirían en Roma, y entonces se pueden imaginar la iglesia en Roma, la mayoría de ellos judíos, algunos gentiles, todos cristianos. Luego al trono subió un emperador llamado Claudio, y parece que en ese momento había muchos problemas entre los judíos en Roma. Claudio dice que se trataba de un hombre llamado Crestos, que puede ser el nombre de Cristo. Y más bien parece que el problema que Pablo conocía en todas partes entre los judíos y los cristianos judíos surgió en Roma. Y Claudio se hartó de los judíos e hizo un edicto que todos los judíos debían abandonar Roma e irse a vivir a otro lugar. No vamos a tener más de estos 40.000 judíos aquí. Así que en el año 54, aproximadamente, todos los judíos tuvieron que dejar Roma. 40.000 de ellos. Los judíos siempre han sido acosados así. Y se fueron y caminaron a diferentes partes. Ahora se dan cuenta de que eso afectaría no solo a los judíos, sino a los cristianos judíos en la iglesia de Roma. Y cada cristiano judío tuvo que salir de Roma. Entre la gran multitud que se fue, había una pareja de judíos cristianos llamados Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas de campaña, y decidieron ir a establecer un negocio en la ciudad de Corinto. Y cuando Pablo llegó a Corinto, se quedó en la casa de Aquila y Priscila, que habían sido expulsados de Roma por el edicto de Claudio. Y sería a través de ellos que Pablo se enteraría de la iglesia en Roma. Y dirían, estaba formada principalmente por cristianos judíos, pero todos hemos sido expulsados de Roma, por lo que la iglesia que quedó atrás solo está compuesta por gentiles. Por lo tanto, pasó de ser una iglesia en gran parte judía a convertirse en una iglesia cristiana gentil, y tendría un carácter bastante diferente. Cuando Claudio murió, 2 años antes de que se escribiera esta carta, el siguiente emperador fue Nerón, que en sus primeros años fue un buen emperador. Invitó a los judíos a regresar otra vez, y regresaron por cientos, y regresaron los cristianos judíos, así que regresaron a la iglesia los cristianos judíos que la habían comenzado. Pero cuando regresaron, por supuesto, ahora los gentiles dirigían. Ahora quiero que intenten darse cuenta de esto como es. Quiero que piensen qué situación divertida sería. Casi la mitad de los miembros de esta iglesia han venido durante los últimos 5 años. La mayoría de ellos. Porque no vivían en Schaffhausen St. Peter hasta entonces. Suponiendo que se emitiera un edicto según el cual todos en esta iglesia, los que habían estado más de 5 años en esta aldea, tenían que abandonar la aldea, perderíamos en ese momento a la mayoría de nuestros líderes. Y ellos se irían. Y deberían quedar las nuevas personas que tendrían que llenar los vacíos y asumir el liderazgo de la iglesia y ponerse en lugar de otros.
Supongamos que unos años más tarde, otro edicto dijera que todos los primeros habitantes pueden regresar. Cuando regresaran, encontrarían a la iglesia bautista de Gold Hill, que ahora está siendo dirigida por recién llegados. Esto lo hace real. Creo que va a ayudarlos a darse cuenta del tipo de problema que surge, el tipo de dificultades que pueden surgir personalmente. Solo que la tensión en la iglesia de Roma era más bien entre el creyente judío y los gentiles. Los judíos la iniciaron, luego fueron expulsados de Roma, así que los gentiles tuvieron que hacerse cargo. Y ahora los judíos estaban regresando y eso creó un poco de tensión. Pablo se refiere a esto una o dos veces. Le dice a los gentiles que no deben jactarse de los judíos, le dice a los judíos que no piensen que son superiores y trata de mantenerlos a todos juntos en una sola comunidad. Pero esta es la iglesia, una iglesia compuesta de creyentes gentiles y creyentes judíos. Y una iglesia que ha cambiado de unos a otros. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué entonces Pablo escribió a esta iglesia? No tenía nada que ver con ellos, no los había iniciado, no era su supervisor, no era un anciano en su iglesia. ¿Por qué les escribió? Y la respuesta está en la ambición de Pablo. Hay una ambición piadosa en un cristiano. Y Pablo era un hombre tremendamente ambicioso. Era un ambicioso incluso siendo judío. Había sido un hombre de carrera, quería estar en la cima de la escalera. Y como cristiano tenía una tremenda ambición. Su ambición era, ahora, como lo dice la carta a los romanos, establecer la obra cristiana donde no había nadie a quien ir, donde nadie había predicado el Evangelio, y predicarlo para abrir nuevos caminos, no para ministrar a las congregaciones que ya estaban, sino para entrar en nuevas áreas y abrirlas y reclamarlas para el Señor. Ahora voy a intentar dibujar un pequeño mapa. No soy muy bueno con los mapas, pero vamos a ver qué podemos hacer. Voy a intentar dibujar un mapa del área mediterránea. Es algo así. Esto debería llegar a Gibraltar. Ahí está el mar Mediterráneo. Ahora aproximadamente he dibujado en ese tablero el mundo entonces conocido, el mundo gentil, el Imperio Romano con todos sus paganos y religiones paganas. Pablo fue llamado por Cristo para ser apóstol de los gentiles. No para parte de ellos, a los gentiles, para ir a donde pudiera. Como Pedro había sido llamado a ser apóstol o enviado o misionero, misma palabra, para los judíos. Y así Pedro se había centrado en Jerusalén y había trabajado en esa zona. Pablo, su primera base había sido Antioquía, ahí en Siria, una iglesia gentil, y desde allí se había extendido en ondas. Había atravesado Chipre, Asia Menor, y se había extendido en ondas cada vez más grandes desde Siria, Antioquía, hasta cubrir Chipre, Asia Menor, Grecia, Macedonia. Había puesto una iglesia en cada ciudad clave. La estrategia de Pablo no era hacer el trabajo él mismo, sino establecer en cada área una iglesia en una ciudad clave y dejar que esa iglesia hiciera el resto del evangelizado. Y sintió que si había establecido una iglesia en la ciudad clave, en cada condado o distrito, podía dejarlas continuar con la estrategia misionera de evangelización y quería seguir adelante. Ahora se puede ver que cuando llegó a Corinto, aquí donde estaba escribiendo la carta a los romanos, prácticamente había evangelizado la mitad oriental del Mediterráneo y su ambición ahora era avanzar hacia el oeste y por lo tanto su ambición tomó dos formas. En primer lugar, quería ir primero al centro del imperio, la capital. Ya había una iglesia ahí, pero parte de su ambición era ayudar a construir esta iglesia porque estaba en la capital. Todos los caminos conducen a Roma. Y Pablo sabía que si había una iglesia fuerte y vital en Roma, afectaría a todo el imperio, y entonces él dijo: he anhelado ir e impartirles algún don espiritual para darles algo que no tuvieran, para edificarlos y ayudarlos a ser la iglesia clave en todo el imperio. He anhelado venir a ustedes por esa razón.
Fue para cumplir esa ambición que escribió esta carta. Esa era la ambición número 1. Aquí está Roma, quiero ir a Roma y darles una inyección espiritual que los convierta en una iglesia evangelizadora dinámica. Quiero hacer eso. Pero Pablo estaba mirando mucho más allá de eso. Dijo, después de que haya hecho eso, quiero ir a España. Y obviamente lo que quería hacer era ir a la parte más oeste del imperio y cubrirlo todo de iglesias. Una estrategia increíble. Otros hubieran dicho, bueno, cuando llegaron a Corinto, bueno, es hora de que sigan los jóvenes, he terminado. Me voy a retirar. Me enseñaré a otros, pero ya terminé yo. Pero Pablo dijo que no había licencia en esta guerra. Pablo no se jubiló. Pablo dijo, tal vez tenga iglesias en la mitad del imperio, pero está la otra mitad. Voy a seguir. Entonces Pablo siempre trabajó con la base de un cambio de hogar. No una iglesia que él había fundado, sino una iglesia que lo apoyaría y respaldaría, a la cual él podría informar. Una iglesia que lo iba a orar por él, una iglesia que estaba detrás de él y por él. Y en la mitad oriental del imperio usó Antioquía, pero se puede ver que cuando llegara a España, Antioquía iba a estar muy lejos para hacer una base práctica. Así que el objetivo de Pablo era que Roma se convierta en su nueva base, que Roma se convirtiera en la iglesia a la que él informara, que Roma ahora se convierta en la iglesia desde la cual él salía en ondas evangelizando al oeste del imperio. ¿Ven la estrategia? Pablo quiere trasladar su sede de Antioquía a Roma. Pero ahora, aquí hay algo importante, que un misionero no puede esperar que una iglesia esté detrás de ellos, a menos que la iglesia esté segura de que el misionero va a predicar el verdadero evangelio. Este es uno de los factores clave en el apoyo al misionero. Es muy difícil estar entusiasmado con un misionero que siente que no va a predicar el evangelio. Y por lo tanto es correcto que un misionero lo deje claro a la iglesia que desea tener como base cuál es el evangelio que va a predicar. Para que la iglesia de todo corazón diga, si podemos ir a ese país, eso es exactamente lo que nosotros diríamos. Por lo tanto, podamos respaldar a este misionero porque estaría difundiendo lo que entendemos que es el evangelio. Ahora empiezan a darse cuenta de por qué Pablo escribió la carta a los romanos. La escribió por dos razones prácticas. Dije que tenía dos ambiciones. Una era ir y ayudarlos en la iglesia en Roma para ser una excelente iglesia viva en la capital. Y dos, convertirla en una base de operaciones para ir más al oeste. Y las dos razones por las que Pablo escribió esta carta están conectadas con esas dos ambiciones. Aquí está la primera ambición. Anhelo acudir a ustedes a Roma y edificarlos y darles un don espiritual. Pero también dice esto en la carta. Estoy en camino a Jerusalén y no estoy seguro si saldré vivo de Jerusalén. ¿Saben entonces lo que hizo? Envió su sermón por adelantado. Pienso que es una idea encantadora. Se preguntó si podría llegar a Roma. Sabía que ir a Jerusalén era poner su cabeza en un problema. Sabía que intentarían matarlo y no estaba seguro si saldría vivo de Jerusalén. Así que virtualmente dice, si no puedo llegar a ustedes en persona, todavía les voy a predicar. Y aquí está lo que voy a decir cuando venga. Y él escribió la carta para darles su sermón antes de llegar allí, para asegurarse de que podría brindarles ayuda espiritual, incluso si él mismo nunca llegaba ahí. Y por supuesto a muchos cristianos a menudo se les ha impedido llegar a otra persona a la que quieren ayudar espiritualmente. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Si no puedes comunicarte con alguien, escríbele una carta. Si no puedes ir a hablar con él, entonces déjalo, toma un bolígrafo y dale un regalo espiritual a través de una carta. Pueden hacer mucho a través de una carta. Y debido a que Pablo puso la ayuda que quería darles a Roma en una carta, ha ayudado a miles de otras iglesias. Puedo ver la providencia en esto, ¿no es así? Y aquí está Pablo ayudándonos a impartirnos algún don espiritual esta mañana. Porque puso su sermón por escrito y dijo, estoy escribiendo el Evangelio para ustedes, de modo que incluso si no puedo llegar a ustedes, todavía van a tener mi don espiritual.
todavía tendrán mi predicación. Y la carta a los romanos les llegó. La otra razón por la que escribió es esta, y ya dejé claro que era para que la iglesia en Roma aprobara lo que él iba a predicar en España, para que pudieran saber qué clase de misionero era, para que supieran, porque había toda clase de predicadores viajeros en esos días, como los hay hoy, y toda clase de misioneros. Era para que supieran que aquí había un misionero que podían apoyar, que aquí había un misionero que daría a la verdad toda la verdad y nada más que la verdad, que había un misionero que daría el Evangelio de Cristo en su plenitud a España. Y cuando la iglesia en Roma leyó esta carta, dirían, debemos ayudar a este hombre a que llegue a España. Debemos apoyar a este misionero, debemos ayudarlo a hacer de esta iglesia una base de operaciones. Bueno, por eso escribió la carta. Bueno, ¿de qué se trata la carta? Tenemos un cuarto de hora por delante. ¿Puedo resumir de qué se trata? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contenido de esta carta a los romanos? ¿De qué se trata? A primera vista se trata de tantos temas diferentes que no sabes por dónde empezar. Si subrayan las palabras clave, usarán la tinta, mucha tinta aquí, más que en cualquier otro libro. Está lleno de palabras clave, está lleno de temas diferentes. La palabra ley aparece 70 veces con 4 significados diferentes. Es un libro complicado y sin embargo todo se puede resumir en solo una frase. Y Pablo la resume al principio de los versículos 16 y 17 del primer capítulo. Es el Evangelio de Dios. Y hay 3 palabras clave en los versículos 16 y 17. Evangelio, salvación y justicia. Ahora vayamos a través de las 3 palabras. Justicia, ¿qué es? Es estar en lo correcto, es estar bien con Dios. Mi primo Tom Rees, recuerdo, solía tener como título para sus misiones en el Albert Hall, estar bien con Dios. Y eso es lo que la justicia es, rectitud, estar en lo correcto con Dios. Y el Evangelio se ocupa de cómo estar bien con Dios, que es lo mismo que decir, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es la salvación? ¿De qué soy salvo? ¿Por qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? El Evangelio significa buenas noticias de ser salvo y reconciliado con Dios. Esas son las buenas noticias. Y ahora les diré por qué leí la carta de Pablo a los Filipenses al comienzo de esta mañana. Es muy simple. Hay 2 maneras de estar bien con Dios, y una de ellas no funciona. Y Pablo está describiendo en su carta el contraste entre estas 2 maneras. En el capítulo 3 y 4, está contrastando el camino de la fe con el camino de las obras. En los capítulos 5 y 6, está contrastando el camino de la vida con el camino de la muerte. En los capítulos 7 y 8, contrasta el camino del espíritu con el camino de la carne. Y para resumir estos 3 contrastes, es el contraste entre el camino del Evangelio y el camino de la ley. Y estos son los 2 caminos. Y el Evangelio se basa en la cruz, y la ley se basa en los mandamientos, y estas son las 2 formas de estar bien con Dios. Ya sea guardando los mandamientos o viniendo a la cruz, o más bien viniendo a la cruz o guardando los mandamientos. Y una de estas maneras no va a funcionar. Decirle a una persona que intente vivir una buena vida, decirle a una persona que intente guardar los 10 mandamientos, decirle a una persona que intente ser mejor, es deshacerse de ellos, según Pablo, condenarlos, porque los pone en el camino que no pueden caminar. Es la manera de estar bien con Dios que nunca puede funcionar. Y es una mala noticia decirle a la gente que, a menos que la cantidad de personas que han tenido de la iglesia misma y de la escuela dominical la impresión de que para ser cristiano uno intente vivir una vida mejor, es terrible, es calamitoso que tantos piensen esto. Pero Pablo dijo,
no les estoy diciendo esto de esa manera. Se los estoy diciendo de otra manera. El camino de la fe no de las obras. Es el camino de la vida, no de la muerte. Es el camino del espíritu, no de la carne. Es el camino del evangelio, no de la ley. Es el camino de la cruz, no de los mandamientos. Es un camino diferente y lo llevo allí. Y en este punto quiero decir que Pablo no está dando una conferencia teológica. De hecho, está dando su autobiografía. De hecho, te está contando la historia de su propia vida, porque Pablo había probado ambos caminos. Como fariseo, había probado el camino de la ley, y tocante a la ley, era irreprochable. ¿Le trajo eso paz con Dios? No, nunca. ¿Le trajo perdón por sus pecados? Nunca. ¿Le trajo poder a su vida? Nunca. Dijo que no funciona. Y por eso era tanta basura y se negó a él. Entonces un día conoció a su Salvador y su vida fue revolucionada y se dio vuelta. Llegó a la cruz y escuchó el Evangelio. Ejerció su fe y encontró perdón de sus pecados inmediatamente. Y encontró paz con Dios inmediatamente. Y recibió el poder del Espíritu Santo. Dijo, funciona. De la otra manera, era muerta. Esto trae vida. Toda la lección de la epístola a los romanos es una sola lección. Aprender la manera correcta de estar bien con Dios. Y no es tratando de ser mejor. Saben, eso es la lección más difícil que la naturaleza humana tiene que aprender. Si vas a ser salvo, si vas a llegar al cielo, si vas a tener vida eterna, si vas a estar bien con Dios, no solo tienes que darle la espalda a tu maldad, sino también a tu bondad. Ahí es donde se queda la mayoría. La gente puede pensar que alejarse de la maldad es parte de eso, pero alejarte de tu bondad, eso es lo que hace que sea tan difícil para las personas convertirse en cristianos. Una mujer no muy lejos de aquí dijo que lamentablemente no se acercará a la iglesia. Dijo, ¿quieren decirme que todas las cosas buenas que he hecho en mi vida no me ayudarán a llegar al cielo? Ella había admitido que había cosas malas, pero había creído que también había cosas buenas, y se resistió a darles la espalda. Pero Pablo dijo, miren, mi vida pasada no fue una vida criminal, de hecho no fue una mala vida. Según las normas humanas, según las normas de la ley de Dios, era una buena vida. Pero estaba hecha de basura, porque estaba tratando de tener una bondad, una justicia propia, y tuve que alejarme de todo eso y recibir, por fe en Cristo, una justicia de Dios. Su obra, no la mía. No lo que yo he hecho para hacerme bueno, sino lo que Él ha hecho para hacerme bueno. Es un tipo diferente de rectitud. Y estos son los dos tipos diferentes de rectitud en el mundo. Hay muchas personas buenas en el mundo, pero hay algunas personas cuya bondad es propia y hay otras cuya bondad es del Señor. Y son aquellos que tienen la bondad que el Señor da, que son salvos. Y esta es una lección muy difícil de aprender. Y a Pablo le tomó años aprenderla. Trató de hacerlo él mismo justo delante de los ojos de Dios. Y trató de decir, nunca le he hecho ningún daño a nadie, soy lo suficientemente bueno, voy a llegar ahí. Y todo el tiempo Dios estaba diciendo, no puedo aceptar nada de eso. Pablo, nada de eso. Entonces, un día dijo, lo veo ahora. Es justicia lo que quieres darme. Es tu trabajo, no el mío. Es la justicia que viene a través de Cristo y su muerte. Voy a tener eso y voy a tirar mi justicia. Es un día maravilloso de tu vida cuando desperdicias tu bondad, la tiras. Eso podría malinterpretarse, lo sé, pero lo digo en serio. Es un día maravilloso cuando le das la espalda a tu propia bondad y dices, es la bondad de Dios la que quiero. Quiero estar bien con Dios, no a su manera, no a la mía. Voy en sus términos, no en los míos. De eso se trata. Y a medida que se desarrolla en los capítulos, comenzamos a ver por qué nuestra propia manera no funciona, y por qué un hombre nunca puede ser lo suficientemente bueno para ser salvo, y por qué tiene que darle la espalda incluso a su justicia y a su pecado. Entonces, finalmente, ¿puedo volver sus ojos a la hoja que le di? ¿A la hoja que les di? ¿Todos la tienen?
Bueno, acabo de intentar darles un resumen de la carta de Pablo a los romanos, para que puedan irse y usar este resumen mientras lo leen. Por favor, léanlo completo, si es posible cada semana, desde ahora hasta el otoño, cuando terminemos estos estudios. ¿Podrían, por favor, traer ese bosquejo en su Biblia todos los domingos por la mañana? Es útil dividir una cosa y ver hacia dónde va. Y les he dado dos bosquejos, uno muy simple y el otro más complicado. El más simple es dividirlo en fe, esperanza y amor. Lo interesante es que cuando marcas las palabras clave, encuentras que los capítulos 1 al 4 tratan sobre la fe, los capítulos 5 al 11 tratan sobre la esperanza y el futuro, y los capítulos 12 al 16 tratan sobre el amor. De modo que la fe se ocupa de lo que es pasado, esperanza con el futuro y amor del presente. Pablo sigue ese esquema simple, pero habiéndoles dado ese esquema, quiero darles uno más complicado. La carta comienza con una declaración del Evangelio y saludos personales, y termina con una declaración, con saludos y una declaración del Evangelio. Así que tenemos un prólogo y un epílogo. Podemos recortarlos ahora y mirar la parte principal de la carta. La voy a dividir en dos mitades exactamente iguales. Capítulos 1 a 8 y 9 a 16. Les he dado títulos de un versículo en Filipenses capítulo 2. Ocúpate en tu salvación porque es Dios quien obra en ti. La salvación es algo que Dios obra primero y luego tenemos que resolverlo nosotros. En segundo lugar, y de hecho aquí tenemos el patrón de la carta de Pablo a los Romanos, del 1 al 8 es la salvación en la que Dios obra y los capítulos 9 a 16 muestran cómo funciona eso en la práctica. He dividido la primera mitad según las tres partes de Dios y la segunda mitad según las dos partes de los hombres. Las tres partes de Dios es Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hecho cuando lees los capítulos 1 al 8, eso es exactamente el orden en que se mencionan. Y de hecho está diciendo que Dios Padre te da una cosa, que Cristo Hijo te da una segunda y el Espíritu Santo te da una tercera. Y cuando tienes los tres, tienes la salvación completa. La salvación ha obrado bien. En el Padre te da su justicia, el Hijo te da su redención, su libertad, su rescate, eso es lo que significa la palabra, su libertad. Y el Espíritu da el poder vivificante de la resurrección para permitirte tener nueva vida. Cuando tengas esa salvación, lo tienes todo. Luego en la segunda mitad él dice, ahora trabajemos esto en relación con las dos partes de la raza humana. Primero los judíos y en segundo lugar los cristianos. Y en los capítulos 9 al 11 describe el plan de Dios para los judíos. Tanto su rechazo en el pasado por parte de Dios, su responsabilidad presente de creer en Jesús y su futura restauración cuando todo Israel sea salvo. Entonces Él va a bajar a la tierra y decir, ¿cómo funciona la salvación en el cristiano? Él dice, les voy a decir cómo funciona en la iglesia, les diré cómo funciona en la comunidad y les diré cómo funciona en el hogar y la familia y en sus relaciones individuales alrededor de la mesa. Y luego viene con sus saludos personales y cierra esta carta que es tan rica que cada comentarista que he leído tiene un esquema diferente de la carta de Pablo a los Romanos. Asumo toda la responsabilidad por la que les di, eso es mío, y puede que no crean que es lo mejor, pero he tratado de analizarlo de forma clara y sencilla para que cuando lo lean puedan mirar el esquema y ver dónde están. ¿En qué etapa del argumento de Pablo se encuentran? ¿Les preocupa la salvación sea obrada o realizada en su vida diaria? Y domingo tras domingo es mi oración que así como Lutero, Agustín y Wesley encontraron sus corazones extrañamente calentados, descubrieron que las cartas de Pablo eran una puerta al cielo, que les abrió el paraíso. Espero que esto signifique exactamente lo mismo para muchos, si no todos nosotros. Y con eso vamos a dejarlo.